mucho amor, queremos enviar un mensaje, sabiendo que estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo es con un propósito del Señor. Quiere nuestra atención y estamos aquí para decirle, Señor, henos aquí, háblanos y glorifica tu nombre a través de nosotros en esos tiempos tan difíciles.
Amén, Señor. Mientras hay llanto, dolor, silencio, por tanta tristeza, tu pueblo te alabará, Señor. Y tu palabra dice que aunque todos callen y no hay alabanza, aún las piedras te alabarán, Señor. Y mientras nosotros estemos en esta tierra, te alabaremos y bendeciremos tu nombre. En todo momento, en las alegrías y en las tristezas, porque tú eres un Dios que está sobre todas las cosas. Gracias por tu presencia, Señor, que has prometido para con tu pueblo, que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Me encuentro en estos momentos aquí en Manchester, queda casi con la frontera, es frontera con Canadá, en la zona de Quebec, donde vive mi hija Marisol con toda su familia. Estamos acá dándole toda la gloria que podamos y alabanza a nuestro Dios. También está con nosotros Ash, quien está filmando, Ashley. Gracias, Señor, por todos ellos y gracias por todas las facilidades que nos han dado los líderes de esta iglesia para poder tener esta introducción, para que más adelante ustedes puedan ver y oír la palabra de Dios que se titula Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como dice el Salmo 23, como dice David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y nosotros tenemos que hacerlo algo muy personal, muy íntimo. Así como decimos mi papá, mi mamá, mi Biblia, mi hermana, así Dios quiere que digamos con esa certeza muy personal, como atesorando algo, ¿no? Que nos pertenece, que es pertenencia nuestra. Y David, no solamente en este salmo, sino continuamente lo repite, que Él es mi Dios, mi pastor. Entonces tenemos que tenerlo muy claro y apropiarnos de ese Dios como nuestro Padre. Jesús también decía, mi Padre que está en los cielos continuamente. Entonces, cuando hay esa seguridad y esa certeza de que Dios está con nosotros y es mi Dios y es mi pastor, entonces nos vamos a sujetar, vamos a someternos, vamos a tener su dirección como las ovejitas que solamente miran los pies de su pastor por donde quiera que los lleve. Y esa cercanía y esa seguridad hará que tengamos comunión íntima con Él, que podamos oír su voz, como dice el Señor Jesús, el príncipe de pastores. Mis ovejas oyen mi voz. Y tener ese discernimiento, hermanos, de saber cuando Él nos habla y conocen su voluntad. Eso es tener los oídos afinados para escuchar su palabra. De lo contrario, hermanos, seremos como ovejas errantes. Todo esto está en la palabra, le estoy haciendo un pequeño resumen que ustedes van a escuchar más adelante. Estaremos a la deriva, como ovejas descarriadas, sin pastor, sin obispo, sin profecía, sin nada. Como una nave que no tiene capitán. David es un ejemplo y fue un ejemplo de un buen pastor. La palabra lo dice, ustedes lo van a escuchar en la porción que más adelante va a venir. Él, en los momentos más difíciles de su vida, él se fortalecía en Dios, como hoy nosotros, diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, estamos en ese valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Cuánto podemos? Todo se inicia cuando tú dices, Jehová es mi pastor y por lo tanto, consecuencia, nada te va a faltar. Y aunque andes
en ese valle de muerte, de sombra de muerte, Dios nos va a dar la fortaleza y la seguridad de que Él nos va a ayudar. Viene a mi palabra esa porción que habla el profeta Isaías, y me acordaba, y llegó a mis manos el devocional que escribió el gran siervo de Dios y profeta de los últimos tiempos, David Wilkerson, donde habla, que más adelante voy a hacer que lo pasen a la congregación, en Isaías 24. Y es el momento preciso que estamos viviendo hoy día, hermanos. Dice 24, versículo 1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Aplíquenlo en estos momentos y en esta hora. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, las potencias más grandes están siendo conmovidas. Y eso viene de la mano de Dios, hermanos. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Todo tiene una causa, una razón. Dice la palabra en Proverbios que ninguna maldición vendrá sin causa. Y hermanos, es tiempo de que nosotros amemos la palabra, busquemos de Dios, porque sus juicios han llegado. Versículo 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, países muy alegres, muy dominantes, enfermaron terriblemente. Versículo 8, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Versículo 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, estamos encerrados, hermanos. Todo de un momento a otro, como dice Apocalipsis, en una hora suceden las cosas. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores, versículo 11, por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Versículo 12, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, en medio de todo el mundo, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Hermanos, estamos viviendo esos momentos, y si no hacemos lo que hizo David, en los momentos más difíciles, iba donde Dios, se aferraba de su pastor, de su obispo, de su alma. Él se fortalecía y podía seguir adelante. Y este es el momento, hermanos, que tenemos que fortalecernos en el Señor. Que podamos terminar este servicio de este domingo, que vamos a tocar esta porción, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que podamos terminar, hermanos, y anhelando memorizar este salmo y pidiéndole al Señor que sea mi pastor. No importa qué pasa con los demás, pero yo quiero que siga siendo mi pastor. Hermanos, que Dios los bendiga y espero que puedan ser ministrados con esta porción que ustedes van a escuchar más adelante. Dios los bendiga, los amo, los recuerdo y oro todos los días por cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la porción que el Señor tiene para este día, para esta mañana. Y no es nada menos que el Salmo 23, un salmo que aún los inconversos lo recitan y lo saben de memoria. Después del Salmo 22, un salmo donde nos habla de la cruz, de la muerte, del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, uno de los salmos que también lo escribió David,
viene el Salmo 23, que nos muestra esa resurrección, ese cuidado y esa protección para con su pueblo. Y nadie mejor que David, hermanos. David, un hombre que fue pastor, sabía del afecto, del cuidado, de la protección que se daba a cada una de sus ovejas, de su rebaño, dedicado íntegramente a ese oficio, a cuidar las ovejas, ni siquiera eran de él, las ovejas de su padre, dice la palabra. Y él podía decir con certeza, hermanos, y si hay algo que puede quedar en la mente y el corazón de ustedes, es esta seguridad y esta certeza que tenía David al decir, Jehová, que quiere decir Jesús en el Nuevo Testamento, es mi pastor, con esa seguridad, con esa confianza. Podía decir, yo acepto el señorío de Jesús, de mi Dios sobre mi vida, y puedo entregarle completamente todo mi ser. Una vida que fue dócil, no fue perfecto, todos ustedes saben, pero fue dócil, fue tierno en las manos de su pastor. El Señor podía guiarlo por todos esos tiempos donde Dios nos permite pasar, por esos delicados pastos, por ese valle de sombra de muerte que todos nosotros pasamos, pero Él fue dócil, fue tierno, fue una oveja del prado de su Dios. Pastor, ¿por qué le podía decir Jehová es mi pastor, hermano? Que eso pueda calar nuestro corazón, porque en algún momento de nuestra vida, nosotros, ya sea en un lecho de enfermedad, ya sea en el momento más crítico, que podamos decir, Jehová, Jesús, tú eres mi pastor, poderle entregar nuestra vida, nuestro ser y decirle, Señor, quiero que verdaderamente tú tomes el señorío total de toda mi vida. Una de las palabras tan cercanas para David como pastor era el descanso, el reposo, en los delicados pastos, las aguas reposadas donde él llevaba a sus ovejas, ese pasto verde, esa paz que él prodigaba y sabía que Dios tenía para él. La seguridad, todas esas cosas eran cercanas, eran palabras, no solamente palabras, eran realidad en su vida, tanto como el Señor, como en su oficio. Dice acá en 1 de Samuel 17, capítulo 34 al 36, en la parte A, una porción para entender cómo David expresaba el cuidado y la protección, para entender de esa misma manera el cuidado de Dios. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. ¿De quién? De las ovejas de su padre. Fíjese ese corazón que Dios veía. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y la hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese Dios que está al cuidado y protege a su pueblo, a su rebaño, a sus ovejas. Y eso es lo que hacía David. Y David entendía perfectamente lo que Dios podía hacer por él. Andaba en los negocios de su padre. ¿Esa palabra no les suena cercana? Andaba en los negocios de su padre. Cuando todos sus hermanos, ¿se acuerdan cuando Samuel iba a ir a buscar al ungido, porque había sido desechado Saúl? ¿Dónde estaba David? En los negocios de su padre, olvidado tal vez por todos sus hermanos, aún por su mismo padre. Tuvo que decirle, búscame,
¿No tienes otro hijo? Busca, tráemelo. Ah, sí, verdad, existe uno, pero que toda la vida para refundido ahí con las ovejas, en las alturas. Y de ahí el Señor lo hizo llamar, lo buscó. Todos decimos, qué bendición, hermanos, el mejor poeta de todos los siglos y de todas las edades, David, el mejor militar, el mejor rey, que lo recordamos. ¿De dónde aprendió todo eso? Fue ahí solo, a solas con Dios, ahí cuando derramaba su corazón a Dios, ahí es donde Dios lo vio. Y Dios pudo decir que no hubo un corazón conforme al corazón de David. ¿Saben ustedes que en la Biblia del personaje que se habla más es de David? Que nadie lo supera, ni José, ni Moisés, ni nadie. David supera ampliamente a todos los personajes. Y ahí fue enseñado, y ahí fue levantado, y ahí fue bendecido. Aquí hay jóvenes, aquí hay adolescentes. ¿Quieren ustedes tener esa bendición que puede perdurar de generación en generación? Padres, porque a David se le dijo, no faltará generación que se siente en el trono. Y las promesas de Dios son reales, y a él siendo pastor humano natural podía cuidar sus rebaños, y tú siendo padre, pues que amas y quieres lo mejor para tu hijo. Mira todas las promesas que Dios tiene para los que le aman, para los que le buscan, para los que están a solas con Dios. Creemos muchas veces las bendiciones, pero veamos cómo vivió David, desechando muchas cosas y esforzándose por lo excelente, por lo bueno. Jesús nos habla de esa misma protección, hermanos. Aquí en Juan 10, habla de su protección, de su cuidado. Juan 10, capítulo 11, dice, yo soy el buen pastor. Sí, es cierto, David fue un pastor fiel, cumplió bien su trabajo, pero él es el pastor y obispo de todas las almas, él es el príncipe de todos los pastores. Dice, yo soy el buen pastor. Y otra vez vuelve a repetir, el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor, 3 veces, hermanos, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que tú puedas decir, Jesús es mi pastor, Jehová es mi pastor. Que puedas tener un conocimiento de qué clase de pastor, de qué clase de señorío está sobre tu vida. Y las mías me conocen, tienen que conocer a su Dios. Uno de los puntos que dice acá, el pueblo tiene que tener conocimiento, así como David tuvo esa certeza de quién era su pastor. A este, versículo 3, a este abre el portero, y las ovejas, ¿qué? Oyen su voz. Tener comunión. No un monólogo que tú le hables y le pidas, deja que Él te habla a través de su palabra, te habla a través de su Santo Espíritu. Afina tus oídos y dile, Señor, quiero escucharte. Yo ya te hice todas mis peticiones. Quiero tener comunión contigo. Esa es la verdadera comunión, no la que nos enseñaron. La que tú le hables y Él te responda. Y a sus ovejas llama por su nombre. Te conoce y tú lo conoces. Y las saca y las guía. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen? Le siguen. El otro punto es obediencia. Para que tú seas una verdadera oveja y Él pueda ser tu pastor, tú necesitas obedecer. Así como David obedeció por encima de sus rebeliones, por encima de sus pecados, porque no fue perfecto como ustedes y como yo. Pero una cosa la tenía bien clara David, que era obediente.
Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Porque saben qué cosa es bueno y a dónde está llamando. No importa si es ese valle de muerte. Voy a seguir porque ahí me lleva el Señor. Porque eso es solamente un pasar. Hay cosas preciosas. Dice, porque conocen su voz. Y aquí viene el otro punto. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Conocen solamente la voz de su Señor. Como siempre les decimos y les repetimos, como a las personas que van a trabajar en los bancos. Tú conoces la voz de tu Señor y por consecuencia vas a desechar cualquier otra voz. Cuando a los trabajadores que les enseñan a trabajar en los bancos, les enseñan a reconocer el cheque verdadero. No les enseñan los falsos, eso es consecuencia de. Una vez que han aprendido y conocen y saben muy bien por el tacto, inmediatamente, cual sea la falsificación, va a ser desechada. Y así es en el Señor. Hermanos, Dios quiere que tengas discernimiento. ¿Y saben cómo se obtiene el discernimiento? Dice la misma palabra en Hebreos, cuando tú tienes los sentidos, tus oídos, tus ojos adiestrados. Dice, teniendo los sentidos ejercitados por el discernimiento, primeramente del bien y por consecuencia del mal. Tú vas a tener discernimiento y vas a saber cuando una voz no es del Señor y cuando te está utilizando el enemigo cualquier cosa para distraerte, para sacarte de la verdad. Que podamos, hermanos, decirle, Señor, yo he propuesto, Señor, yo me propongo oírte, escucharte. Tú eres mi pastor y tú eres el que dirige mi vida. Obedecerte, seguir tus órdenes, tus pasos, seguir tus pisadas. Yo sé que no les estoy hablando nada fácil. Yo soy la primera en que tengo que continuamente clamarle y decirle, Señor, ayúdame a seguirte, hazme obediente, guía mis pasos. Inmediatamente que veo que no escucho la voz de Dios, que me encuentro yendo de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mis alegrías o mis tristezas, a mi ira o a mis sentimientos de que, ay, pobrecito, pobrecito, y de repente estoy actuando de acuerdo a mi voluntad, aún con mis hijos. Y le digo, Señor, guíame tú, que yo no sea guiada por mi corazón. Yo tengo que ser guiada por tu voz, por tu sentir. Si hay algún problema hoy en día en la iglesia, hermanos, hoy más que nunca es el poco discernimiento de su iglesia, que se caminan a la deriva, caminan porque sentí en mi corazón. No, hermanos, tú escucha la voz y camina por eso. Tenemos que tener el discernimiento para poder detectar, no, aquí no está el bien, aquí está el mal, esto me va a causar desgracia, dolor y tristeza. Así que mejor prontamente voy a cortar. Hermanos, hablaba yo con mi hija mayor, Juanita, y me contaba los problemas que hay allá en las iglesias y cómo las iglesias muchas veces, por querer quedar bien con el pueblo, son permisivas y bajan un poco el estándar de Dios. Y me decía, mamá, me sentía tan bien en esta iglesia donde los chicos están colaborando, todo, pero ha bajado tanto su estándar que criaturas de 14, 15 años se levantan como parejitas agarrados de la mano. Es un mal ejemplo. Decía, y por otro lado me da pena el dejar esta iglesia. El pastor está con cáncer, en fin, también que me he sentido. Y yo le decía, hijita, escucha la voz de Dios, déjate guiar y escapa por tus hijos. Y hazlo pronto, antes que sea demasiado tarde. Hermanos,
poder discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo justo y lo injusto, poder ponerse de parte del Señor cuanto antes. Eso es algo que hay que pedirle, pero no solamente pedirle, sino dice que los sentidos, tus sentidos tienen que estar ejercitados. He fallado esta vez, pero la próxima no lo voy a hacer. Señor, y si tengo que ponerme firme y si tengo que luchar hasta la sangre contra el pecado, lo voy a hacer. Porque sé que al final todas las bendiciones y más que tuvo David en su casa, en su familia, con él, van a ser para ustedes, van a ser para su descendencia, va a ser para sus hijos. Jóvenes, David aprendió todo esto en la adolescencia. Y miren, el hombre más inteligente, el hombre más valiente, donde ningún hombre daba nada, porque se cuenta que Saúl impresionaba, era de hombros para arriba, miraba a todos para abajo. Y David era menospreciado. Pero sin embargo, Dios lo levantó. Acá hay tanto joven que Dios está mirando sus corazones. Y él estaba a solas con Dios. Y así, jovencito, jovencita, si tú aprendes a derramar tu corazón delante de Dios, espera, y vas a ver cómo Dios te va a levantar. Y cuando Dios levanta, hermanos, no hay Saúl, aunque te quieran matar, y cuando te quieran hacer algo, te quieran bajar, Dios ha puesto la mirada en ti y Dios los va a levantar. Si hay algo, hermanos, que ustedes pueden estudiar en la vida de David, jóvenes y aún adultos, que no tenían nada de apariencia, que era un hombre real. Cuando tenía que llorar, lloraba. Cuando tenía que molestarse, se molestaba. Cuando tenía que danzar, danzaba. Y cuando tenía que reprender a Mical, que se burlaba, porque él estaba con el pueblo, con la gente, la tuvo que reprender. Y era un hombre que demostraba lo que era, que no vivía de apariencias. Un corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Si no hay sujeción, si no hay obediencia, si no dejas que Dios guíe tu vida, hermanos, la pérdida es solamente para el que lo hace. Hay una tremenda pérdida. Te estás alejando del redil. Él ya no puede ser tu pastor, porque ya tú te estás yendo por otro lado. Te estás descarrilando, te estás desviando. Solamente es pastor de los que dicen: Señor, voy a seguir tus pisadas, y que tu vara y tu callado, cuando me tengan que jalar, jálame, Señor. Y cuando me tengas que infundir aliento, de ti voy a recibir todo. El cuidado, la protección que Dios tiene para sus ovejas, para su pueblo, no te lo puede dar ni papito ni mamita. No te lo puede dar tu oro, tu cultura, tus riquezas, no te lo puede dar nadie. Solamente eso se encuentra en Jesús, que es tu pastor. Y eso el Señor continuamente hablaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando decía: tenía su 99 y buscaba con tristeza su oveja perdida? Y vamos a leer esta porción. Continuamente llamaba y les demostraba que Él quería ser su pastor. No hagas tu voluntad, déjate guiar, deja que yo te hable, te lleve. Si vas a sufrir, va a ser por un tiempo, porque después vas a recibir muchas bendiciones. Ezequiel 34, versículos 5 y 6. Le decía a su pueblo, reprochándoles con tristeza, y andaban errantes. Después vamos a ver el significado de lo que es la palabra errante. Andaban errantes. ¿Por qué? Por falta de pastor. Y son presa. ¿Qué pasa cuando no se dejan guiar por el pastor? Cuando se quieren deslizar. Son presa, dice, de todas las fieras. Estás fuera del rebaño, fuera de la protección total que Dios te quiere dar. Son fieras, son presas de todas las fieras del campo.
y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hay una carga de Dios, hermanos, que es el verdadero, el príncipe de pastores, por esas ovejas que andan errantes. La palabra errante, hermanos, según el diccionario, es la persona que anda a la deriva, sin meta, sin un lugar fijo, que divaga en su pensamiento, y por lo tanto no hay estabilidad, no hay seguridad y no hay contentamiento. Eso quiere decir errante. Hermanos, tú puedes estar acá como el pueblo que salió de Egipto. Dice que ese pueblo salió de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Tú puedes estar acá y ser errante y no decirle: Señor, tome el señorío de mi vida. Guíame, haz de mí lo que te plazca. Porque haces las cosas de acuerdo a tu voluntad y como tú quieres, y no tomas y no dejas que Dios tome el total señorío de tu vida. Dice aquí en Mateo 18, versículo 14, la voluntad de Dios nunca fue que ninguna de sus ovejas, dice acá, porque esa no es la voluntad del Padre, hablando de la oveja perdida. No quiere que ninguna se pierda. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús, la última oración intercesora? Padre, yo te pido que ninguno de mis ovejas, le decía, que ninguna, Juan 17, que ninguna de las que me has dado se pierda. El deseo de Dios, del corazón de Dios sale esto. Pueblo que divaga en su corazón y no han conocido los caminos de Dios. No conocen el deseo de Dios, que desea lo más precioso, más lindo para ti, para tu casa. David decía: no entiendo por qué no podemos entregar completamente, no podemos tener esa comunión y esa intimidad con un Dios que solamente quiere bendecirnos. Hermanos, como les decía, eso puede ocurrir dentro de la iglesia. Vemos aquí un ejemplo y muchos ejemplos de los mismos hijos de Dios, de los mismos siervos de Dios, que declaraban que habían estado errantes en algún momento de su vida. El famoso autor del Salmo 119, un salmo preciosísimo donde él declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con oír tu palabra. Ese salmista que decía: en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese mismo hombre que hablaba cosas preciosas y hasta ahora nos habla. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los más simples cosas preciosas del Salmo 119. ¿Saben cómo termina? Reconociendo su pecado delante de Dios, que en una etapa de su vida él había estado errante dentro de la misma iglesia, porque el Salmo 119 no se sabe quién es el autor. Unos dicen que fue el sacerdote Esdras, otros dicen que fue David, pero nunca se reconoció quién era el autor. Pero sea cual fuera, era un hombre precioso y valioso de Dios, pero que en alguna etapa de su vida reconoció con seguridad, con firmeza, con dolor: he escrito todo esto, pero yo, al final dice, era un errante, estuve errante. Salmo 119 en el último versículo 176. Termina su salmo reconociendo: yo anduve en un tiempo, me había desviado. Hermanos, lo más
triste que pueda haber al corazón de Dios es no reconocer nuestras debilidades y nuestras flaquezas, y no reconocer nuestro pecado y no pedirle ayuda al Señor. Y querer aparentar como Saúl, no está bien, y no, está mal, y todo esto, no, Samuel, tú estás equivocado, porque fue el pueblo. Hermanos, eso es horrible, eso es abominación, no va a prosperar, no va a haber bendición, dice la palabra en Proverbios 28. El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dice, yo anduve errante, yo me había desviado en mi corazón, tal vez estaba escribiendo sus salmos, estaba danzando, pero se había desviado, no estaba sujeto a Dios. Yo anduve errante como oveja extraviada. Búscame, Señor, echa tus lazos, extiende tu callada, dame con vara, haz lo que tengas que hacer. Pero yo quiero que tú seas mi Señor, mi pastor. Busca a tu siervo, busca a tu oveja, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Eso ocurre, hermanos, y ocurre continuamente. Nadie está libre, ni ustedes ni yo. ¿Cuántas veces tenemos que ir a los pies de Dios y decirle, Señor, he hecho esto, he hecho lo otro, de acuerdo a mis pensamientos y a mis ideas, y no de acuerdo a tu voluntad y a tu voz, a tu guianza? Uno de los que recibió una palabra tan severa fue Caín, porque no lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Le dijo, errante andarás. No es que murió, no es que le pasó, sino que andaba por aquí, por allá, tal vez por aquí. Nunca tuvo las bendiciones, no fue como David, que en este caso es nuestro ejemplo, que no fue perfecto, que fue lleno de debilidades y flaquezas, pero ahí estaba, reconociendo, Salmo 51, tantos salmos, 32, mi pecado te declaré, no encubrí delante de ti nada, aquí estoy, Señor, tal como soy. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios, hermanos, hoy más que nunca, andan sin brújula, sin visión? Solamente por una razón, porque no aceptan el señorío, no piden a Dios, no aceptan el señorío de Jesucristo en todas las áreas de su vida. Tal vez empieza bien, pero una vez que se ha empezado, viene el cansancio, viene el agotamiento, o tal vez porque Dios no nos responde. Y así empezó Saúl, empezó lleno del Espíritu, empezó profetizando y después vino el desvío. Después decidió desobedecer y andar por sus propios caminos. Y todos conocemos el final de Saúl, sin brújula, sin derrotero, sin visión, pidiéndole a la bruja, ya que Dios no me contesta, entonces voy a recurrir a los brujos. Y lo triste es, hermanos, que como siempre digo, no terminó en él. Así como a David le dijo, no te faltará descendencia, David, porque te has dejado guiar, voy a bendecirte, y aunque tus hijos se porten mal y se vayan por malos caminos, le dijo, yo voy a tratar con vara sus rebeliones, pero nunca voy a apartar la misericordia a tus hijos por amor a ti, porque fuiste un hombre fiel y te dejaste conducir. Saúl decidió desobedecer, y tan pronto tú decides apartarte, hermanos, la caída es inminente. Es cuestión de un conteo, 10, 9, 8, 7, 5, 4, y en algún momento cayó Saúl y cayó toda su casa. Perdió toda la protección de Dios. Igualmente, hermanos, con el hijo pródigo, salió con gran riqueza, salió muy bien. Y hermanos, Dios aparentemente te puede bendecir, puede estar bien, pero si tú no regresas y no doblas la cerviz y le dices, Señor, guíame, todo eso, hermanos,
Pasarán 1 año, 2 años, 3 años, pero Dios se encarga de traerte con la cerviz caída, si es que verdaderamente tú reconoces como el hijo pródigo. Decidió apartarse de todas las bendiciones que el padre le daba, hasta que llegó el número 0 del conteo y él reaccionó. Y voy a regresar al redil, ¿dónde voy a estar mejor? Y así fue. Él regresó. Y cuando Saúl decidió hacer su voluntad, buscar su propia gloria, apartándose del Señor, dice, separados de mí. Juan 15:5. Nada vamos a poder hacer, absolutamente nada. Y Dios no somos indispensables para el Señor, hermano. Si tú quieres irte, se va. Si tú quieres desviarte, desvíate. Y Dios se levantó otro rey conforme al corazón de Dios. En su rebaño nadie es indispensable. Y se levantó un David. Lo sacó, dice, del monte, lo sacó del estiércol, ignorante, sin cultura, los hermanos mayores adiestrados en lo mejor para estar cerca al rey, pero él no, él ahí, en el campo. Y de ahí el Señor lo miró. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? A un corazón que lo busca, un corazón dispuesto, Dios nunca lo va a desechar. Así que hermano, hermana, si tú ves que te desechan, estás pasando momentos difíciles, ándate al monte y derrama tu corazón a Dios y espera que Dios hará. Aunque tardara, espera, porque pronto vendrá y no tardará. Salmo 78, versículos 72 al 20, dice, eligió a David su siervo. ¿Y de dónde lo tomó? Y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, para que sea rey, para que ocupe los primeros lugares. Aunque tú no lo quieras y no lo creas, Dios tiene un lugar precioso para ti. Porque Dios dice que te va a devolver 100 veces más de cualquier minuto, hora o cosa que tú hagas por Él. Porque Dios es el que recompensa con medida buena, rebosante, mecida, te dará en tu regazo. Lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel, que es la heredad de Dios. Y los apacentó ¿cómo? Conforme a la integridad. ¿Por qué? Porque Dios había visto el corazón de David y nada más. El hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Por qué podía tener pericia? ¿Por qué podía tener un corazón conforme al corazón de Dios David? Simplemente por una cosa, porque dejó que Dios guiara su vida íntegramente y no se hizo ninguna reserva. Hoy no, esto sí no, señora, esto no. Entregó toda su vida al Señor, todo su corazón. Por eso la pericia de las manos de David no eran nada más que las pericias de la mano de Dios. Hermanos, si decimos amar a Dios y no nos sujetamos, no aceptamos su señorío sobre nuestras vidas, estamos muy equivocados y nos engañamos a nosotros mismos, porque estamos haciendo una fatal separación, una separación de muerte. Decir que amamos a Dios y no nos dejamos guiar por Él, y no aceptamos el señorío total sobre nuestra cerviz, sobre nuestra vida. Quiero decirles algo con toda sinceridad, nunca podremos ser usados. Porque como se ha dicho y como dice el Salmo 1, no se levantarán los injustos, no se levantarán los malos en la generación de los santos, en el altar de los santos.
Y si fue hasta el momento que Saúl, cuando se desvió, ya su reino había sido desechado, pasaron los años de los años, hubo un conteo, pero ya mientras eso, David se fortalecía en el Señor, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Hermanos, si vamos a seguir al punto B, dice: Jehová es mi pastor, Salmos 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, que esa palabra sea real, es mi pastor. Y lo segundo es: nada me faltará. Aunque por un momento, hermanos, tú tengas deficiencia, no sé, de sabiduría, de memoria, tal vez de amor, de economía, de tristeza, pero David decía: nada, porque si Él verdaderamente es mi pastor, nada, porque Él es aquel que lo llena todo en todo. Y Él es un Dios rico, es un Padre pródigo, que está preparado para su rebaño, para saber tu necesidad. Y no importa nuevamente si hoy día tienes escasez de algo en tu vida, tal vez tu salud, no sé, pero si tú reconoces y has decidido con todo tu corazón darle el señorío de tu vida, ten la seguridad que nada te va a faltar. No faltará el aceite en la casa de la viuda. Ese es lo segundo, nada. Estamos completos, aunque por la noche dure el lloro. Dice: a la mañana siguiente vendrá gozo y alegría. Hermanos, hermanas, si ustedes están en tu noche, crúzate de brazos o levanta los brazos y clama al Señor, porque hay un amanecer para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, que ha puesto en el Señor toda su confianza. Pablo, quien fue una oveja de Dios, quien aceptó ese señorío, ¿qué podía decir con esa seguridad? Filipenses 4:19. ¿Qué decía? Mi Dios, mi pastor, es mi Dios. Y Pablo podía pastorear como David pastoreó, y Pablo podía pastorear a sus ovejas de Filipo y de Corinto y de Roma, y a todos les podía decir: mi Dios, mi pastor, pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué falta, hermanos? Dice la palabra, dice el salmista, que los que esperan en Jehová no tienen falta de ningún bien. Mira los leoncillos, no dejan de tener su presa. Mira las aves. ¿Quién no sale a un jardín, a un parque y ve los pajaritos? No les falta. Todos ellos están felices. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vuelve al redil, hermanos. Regresa a tu pastor. Regresa a la casa de tu padre como el hijo pródigo, donde hay abundancia de todo bien y para todas tus necesidades. Nada me faltará. Que podamos, hermanos, aunque sea memorizar estos pocos versículos, porque no voy a terminar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo les aseguro, como que hoy día es domingo, que en alguna etapa de sus vidas ustedes van a memorizar y van a pedirle con todo su corazón: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo siguiente es versículos 2 y 3. Dice: en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. David estaba completamente diestro en estas cosas. Sabía qué cosas eran esos delicados pastos. Sabía lo que era descansar en el Señor. Sabía lo que eran las aguas de reposo. Y sabía lo que era confortar mi alma. Cuando su alma estaba turbada, ahí estaba Dios confortándolo, fortaleciéndolo. ¿Se acuerdan ese pasaje donde David
lloraba y su espíritu estaba angustiado hasta la muerte. Primera de Samuel capítulo 30, no lo vamos a ver. Y dice que entró al altar, subió al monte, subió a la presencia de Dios. Y David se fortaleció en el Señor, preguntó: Señor, ¿voy a ganar o voy a perder? Dime, quiero ser guiado por ti. ¿Pueden tocarlo, por favor? 1 Samuel capítulo 30, versículo del 6 al 8. No pensaba tocarlo. Y él, como ustedes, vamos a pasar angustia, vamos a pasar tristezas, vamos a pasar por enemigos, por gente que se levanta. Pero ¿qué hacer? La guianza de Dios, la dirección de Dios. Jehová es mi pastor. Estaba en amargura de alma, pero él se fortaleció en Jehová su Dios y consultaba. E iba a él. Seguimos con la palabra. La enfermedad actual, hermanos, es el estrés, la depresión, la angustia, la tristeza, la amargura. Eso es la enfermedad donde los grandes sociólogos del mundo lo dicen. La enfermedad número 1, la angustia, el estrés, la desesperación. Y la muerte número 1 en todo el mundo por consecuencia del ataque al corazón o por problemas cardíacos. Esa es la enfermedad de esta época. Y muchos buscan la cura en pastillas, en psicólogos, en psiquiatras, en lo de aquí. Hermanos, si tú tienes una enfermedad que verdaderamente tienes alguna falta, no está mal, pero por sobre todas las cosas está Jehová, tu pastor, que te ha dicho que nada te va a faltar, tu sanador. Él es la cura para todo. Muchos buscan, no sé si está acá la hermana, cuando estaba en angustia y en desesperación, su familia la llevaba a Hawái, a las mejores islas, para que se le vaya la depresión y la angustia. Y estaba allá y tal vez se distraía un poco, pero cuando regresaba y cuando pasaba todo ese tiempo, era más fuerte y más fuerte la angustia, el estrés, la desesperación. Y las pastillas para dormir, y las pastillas para despertarse, y las pastillas y la dependencia de todo. Así vive el mundo, pero Dios no quiere que su pueblo viva así. Él confortará nuestra alma. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción, seas pueblo o no seas pueblo. La diferencia es, como dice aquí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíame tu alma, confíame tu mente, confíame tu corazón. Confíame tus problemas, confía en mí, porque yo soy el único que puede vencer todo eso, toda la enfermedad que acecha y arrasa con el mundo entero. Confía, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. No te va a dejar, nunca va a dejar caído al justo. Dice la palabra, como un escudo, como un pastor te va a rodear. No hay descanso, no hay paz para el hombre que está fuera de la voluntad de Dios. Requisito indispensable, regresa al redil. Toma tu lugar, toma el trono de mi corazón. No hubo descanso para Saúl, para el pródigo sí, porque regresó. Para Sansón sí, regresó. Aunque había malgastado su vida, Sansón, todos los dones, las bendiciones, las desperdició también Sansón, pero al final de su vida regresó. Cuando ya no tenía sus fuerzas, cuando todo se lo había terminado Dalila, pero regresó, hermanos, y Dios le dio una última victoria. Dejar a Dios
hay consecuencias. Buscar a Dios tiene sus consecuencias. Su protección, su amparo, su presencia constante en la noche oscura, en el valle de sombra de muerte. Ahí está tu pastor delante. Si te ha sacado, ahí está. Y si se te ha metido al rebaño, ahí está Él contigo. Y eso es lo que le pidió la oveja preciosa que tenemos el ejemplo y las famosas palabras que tenemos de Moisés. Que le pedía: Señor, si tu presencia, si tú no eres mi pastor, si tú no vas delante, ¿qué voy a hacer yo con todo este pueblo? ¿Y qué me importa que me mandes a los ángeles? ¿Qué me importa que hagas grandes señales y prodigios y me des la vara para hacer grandes cosas? No quiero nada. Lo único que quiero es tu presencia, tu señorío, tu guianza, tu pastorado. Y cuando hay eso, el resultado, así como decimos 2 más 2 son 4, ¿qué le dijo el Señor? Éxodo 33, versículo 14. Mi presencia irá contigo. ¿Y qué hay consecuencia de su presencia? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y sigue diciendo: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Consecuencia de buscar tu presencia, te va a dar descanso. En pocas palabras, te va a dar tal vez cosas más excelentes de lo que tú le pides o de lo que tú entiendes. Vas a hallar descanso para tu alma, el verdadero descanso y la verdadera paz que nadie te la va a poder quitar. Vamos a pedir a los músicos que por favor pasen. Marta y María, 2 en una sola casa. Tipifica la lucha tal vez que nosotros, María a los pies, dándose un tiempo para recibir la dirección de Dios, y Marta afanada y ajetreada en todas sus cosas y molesta. Pero ¿qué dijo el Señor? María, tú has escogido la buena parte, la paz, el descanso, que nadie te lo va a poder quitar. ¿Y saben qué? Cuando Dios te dé paz y descanso, cuando conforte tu alma, cuando te lleve a esos delicados pastos, nadie te va a poder sacar, porque esa paz nadie te la puede arrebatar, porque es la paz que Dios te da y el descanso que Dios te da. Hermanos, en estos tiempos tan difíciles, donde todos somos zarandeados, creo que nadie puede decir yo no, con diversas pruebas. Solo hay una solución y una respuesta. Jesús, mi buen pastor. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Y si nos hemos extraviado y si queremos hacer algo que nosotros sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, o que estamos en duda, pidámosle: Señor, tú fuiste a tocar la casa de Marta y María. Señor, tú dejaste tus 99 y fuiste a buscar a la extraviada. Señor, tú buscaste a David cuando se había extraviado. Tú hiciste maravillas con, no sabemos si es Esdras, si es Asaf o si es David, que pudo decir: yo anduve descarriado, yo me desvié. Señor, extiende lo que tengas que entender y regrésame al redil. Hoy día yo sé que Dios está tocando las puertas de tu corazón, está llamando la atención a tu vida para que tú regreses y le puedas decir: Señor, toma el trono de mi corazón, toma el señorío de mi vida. En estos tiempos, hermanos, donde la maldad se multiplica, el pecado aumenta, las tinieblas de la noche están avanzadas,
por donde veamos económicamente, la potencia del mundo está cayendo. Donde los países más seguros, con su economía más alta, ahora no saben qué ocurrirá mañana. La bolsa de valores de la noche a la mañana baja 400, 500 puntos. El gobierno no sabe cómo tapar. Hay angustia, hay desesperación, hay desolación en el mundo. No se sabe, el terrorismo en aumento. En todo el mundo, países amenazados con guerras, con rumores de guerras. Las enfermedades. La Organización Internacional de la Salud informa que en este año diario mueren 1000 personas por el SIDA, una enfermedad incontrolable. Bacterias resistentes a los más fuertes antibióticos. No hay, para el mañana no hay nada bueno. Hermanos, no hay seguridad, no hay país seguro, no hay nada seguro. Nuestra seguridad solamente está en nuestro buen pastor, en el redil que Dios ha escogido para nosotros. Mientras el mundo, como en los tiempos cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, mientras Egipto, el mundo anda en lloro, en desesperación, en angustia, el pueblo de Dios está confiado y seguro porque sabe quién es su Salvador, sabe quién es su pastor. Isaías 41, para terminar, versículo 1 y el versículo 11. Esa palabra me ha dado el Señor para esta mañana, para cada uno de nosotros. Y tómenla como del Señor, no como mía. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Como pastor apacentará su rebaño. El mañana, está hablando para mañana, apacentará. Hasta ahora nos ha cuidado y nos apacentará mañana también. Apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios tiene pensado. Y lo único que quiere es tu obediencia, tu sujeción, para que tú le puedas decir: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y en delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo confortará mi alma. Y así sucesivamente, hermanos. Si hay algo que pueden memorizar en estos tiempos, memorícenlo, porque les va a servir, porque hay un mañana muy oscuro y muy negro que se avecina. Vamos a ponernos de pie. Que podamos decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Sí, es cierto, he hecho muchas cosas, me he rebelado y tengo muchas rebeliones. Y muchas veces he divagado como el pueblo de Israel, añorando el pasado, recordando el pasado, o escuchando otras voces que me hacen trastabillar, que me hacen perder la visión. Señor, pero esta mañana yo quiero entregarme completamente a ti. Quiero que tú seas el único Dios, el único pastor, mi pastor, que gobierne íntegramente mi ser completo. Vamos a entonar este cántico, hermanos, y los que buenamente sientan en su corazón, hacer esa decisión y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, al margen de mis rebeliones, al margen de mis amarguras, de mis pecados, de mis debilidades, de mis flaquezas. Yo sé que fuera de ti no hay nada bueno en esta tierra. A los que sientan sinceramente en su corazón y hagan una entrega de una vez por todas: y Señor Jesús, tú eres mi pastor y yo sé que nada me va a faltar.
En delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma y me guiarás por sendas de justicia. Y sigue el salmista. Vamos a entonar este cántico, hermanos. Quita de nosotros todas emociones, Señor, todos sentimentalismos, todas las cosas que son propias de nosotros mismos, Señor. Queremos ser reales contigo, Señor. Quita toda apariencia, porque a ti no te podemos esconder nada, Señor. Tú ves hoy día, Señor. Tú estás aquí presente, Señor, como el aire que respiramos, y conoces cada necesidad, cada circunstancia, cada dolor y cada tristeza de cada uno de tus ovejas, Señor, de tu prado. No importa que por algún momento, Señor, estemos alejados de ti. Somos tus ovejas, Señor. Extiende tu vara y tu cayado y danos aliento. Tú eres un Dios que perdonas la iniquidad de tu pueblo, Señor. Un Dios que más te complaces en perdonar que en castigar, Señor. Gracias por llamar a tus ovejas, Señor. Gracias por llamarnos. Gracias por centrarnos en ti, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda desesperación, toda angustia, todo estrés. Si tú nos has dado, Señor, lo más preciado que es tu vida, ¿cómo no nos darás, Señor, todo lo que nos falte de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor? Cada uno te pedimos, Señor, de acuerdo a cada necesidad específica, desde lo más profundo de nuestro corazón. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda en cada necesidad, en angustia, en dolor, en salud, en injusticias, en problemas, en debilidades, en flaquezas, en malos hábitos, en rebeliones, en enfermedades. Levántate, tú has dicho que nada nos va a faltar y que tú eres el que gobierna todos los corazones, Señor. Levántate por encima de cualquier injusticia, de cualquier rebelión, en cualquiera de las casas, Señor, y trae paz, príncipe de paz, Señor. Levantamos nuestras peticiones, pero por encima de todo te decimos, Señor, que queremos el gobierno total, Señor, de nuestras vidas. Y aunque nos rebelemos, Señor, toma nuestro corazón. Castiga con vara, Señor, nuestras rebeliones, pero no apartes de nosotros tus misericordias, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Tú escuchas la voz de tus ovejas. Ellas han escuchado tu voz, Señor. Han escuchado tu llamado, Señor. Concédele, Señor, ese descanso, esa paz que el mundo no la tiene y no la puede dar, Señor. Concede paz y descanso para tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, porque el deseo de tu pueblo es honrarte a ti. Mira cada corazón, Señor. Estamos de pie aquí delante tuyo, Señor, queriendo recibir de tu mano, Señor, todas las bendiciones que le diste a David. Hoy día también las podemos pedir nosotros, Señor, porque tú eres el mismo, porque el mismo espíritu de David puede estar en nosotros, Señor, un espíritu obediente, un espíritu que quiera estar en los negocios de su Padre y nada más, Señor. Y tú te encargarás del resto, Señor. Levanta obreros para tu mies, Señor. La mies es mucha en estos tiempos, Señor, y
los obreros un poco, Señor. Levanta a David, levanta a Moisés, Señor. Levanta, Señor. Que el mismo espíritu de Esther esté en cualquier mujer acá, de Débora, de Ana, de María, de cuantas siervas tuyas, Señor. Levántate, Señor. Tú lloraste, tú tuviste tristeza, Señor, cuando viste a tu pueblo como ovejas sin pastor. Y dijiste a tus discípulos: orad para que Dios mande más obreros.